La actriz estadounidense Lana Clarkson se convirtió en una figura desafortunada en uno de los casos criminales más notorios de Hollywood. Su vida, una vez llena de potencial y aspiraciones, se vio trágicamente truncada en las primeras horas del 3 de febrero de 2003. Clarkson había estado trabajando en House of Blues en Los Ángeles, donde conoció al infame productor de discos Phil Spector. No sabía que este encuentro aparentemente inocente la llevaría a una muerte violenta y prematura a la edad de 40 años. La mansión de Spector, el Castillo de los Pirineos en Alhambra, California, se convirtió en el escalofriante escenario de su asesinato, y el caso seguiría cautivando a los medios y al público durante años. Antes de su muerte, Lana Clarkson había desarrollado una carrera en la industria del entretenimiento, aunque a menudo se vio eclipsada por papeles fugaces y luchas públicas. Había aparecido en varias películas, incluida la clásica de culto Barbarian Queen, donde interpretó el papel principal. Su sorprendente belleza y presencia en la pantalla la convirtieron en una figura memorable en el cine de serie B de los años 1980 y 1990. Sin embargo, a pesar de su talento actoral y su reconocimiento en círculos de nicho, Clarkson no había alcanzado el nivel de fama que podría haber esperado en Hollywood. Pasó gran parte de su vida adulta trabajando en varios empleos, incluida una temporada como anfitriona en House of Blues, donde conoció a Phil Spector en esa fatídica noche. Spector, un legendario productor musical, era en aquel momento una figura controvertida, conocido no solo por su genio musical, sino también por su comportamiento errático y su problemática vida personal. Su reputación se había visto empañada por acusaciones de violencia e incidentes extraños, pero había mantenido una carrera exitosa. En los años previos al asesinato, Spector se había retirado de la vida pública y vivía recluido en su mansión, que era más una fortaleza que un hogar. Fue en este entorno aislado donde la vida de Clarkson llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y sospechas sobre lo que ocurrió durante esos momentos finales. La noche del asesinato comenzó de forma bastante inocente, cuando Clarkson se encontró con Spector en la House of Blues. Ella estaba trabajando allí esa noche cuando Spector se acercó a ella y los dos entablaron una conversación. Según todos los relatos, su interacción parecía informal, pero pronto tomó un giro oscuro. Spector invitó a Clarkson a su mansión en Alhambra, donde continuaron pasando tiempo juntos. Sin embargo, los eventos que siguieron siguen sin estar claros, ya que solo Spector y Clarkson estaban presentes en la mansión cuando se disparó el tiro fatal. Alrededor de las 5 de la madrugada, se recibió una llamada desde la casa de Spector a la policía, en la que Spector afirmó que Clarkson había muerto por una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte parecieron sospechosas desde el principio. Los investigadores encontraron el cuerpo de Clarkson al pie de la escalera de la mansión, con una herida de bala en la boca. La escena parecía preparada y las autoridades rápidamente comenzaron a centrar su atención en Spector como principal sospechoso. El caso contra Spector sería largo y polémico, con procedimientos legales que durarían varios años. En 2007, Spector fue juzgado por el asesinato en segundo grado de Lana Clarkson. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, con detalles del crimen y el extraño comportamiento de Spector en la sala del tribunal ocupando los titulares. Un aspecto clave del juicio fue la cuestión de si el tiroteo fue accidental o intencional. El equipo de defensa de Spector argumentó que Clarkson se había suicidado, pero la fiscalía sostuvo que Spector la había matado intencionalmente. A pesar de la evidencia significativa en su contra, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, y se declaró el juicio nulo en septiembre de 2007. El juicio nulo fue un duro golpe para quienes buscaban justicia para Clarkson, pero el caso estaba lejos de terminar. En 2008, Spector fue juzgado nuevamente por el mismo delito. Esta vez, la fiscalía tenía un caso más sólido, presentando evidencia de los antecedentes de violencia de Spector y su inestable estado mental. El juicio fue un asunto tenso y dramático, con numerosos testigos que testificaron sobre el comportamiento errático de Spector, incluidas sus amenazas anteriores y tendencias violentas. El jurado deliberó durante semanas y el 13 de abril de 2009, declaró a Spector culpable de asesinato en segundo grado. La condena de Phil Spector supuso un cierre para la trágica historia de Lana Clarkson,
aunque nunca pudo deshacer el dolor de su muerte prematura. El 29 de mayo de 2009, Spector fue sentenciado a entre 19 años y cadena perpetua por el asesinato de Clarkson. El veredicto fue un momento significativo para la familia y los amigos de la víctima, que llevaban mucho tiempo pidiendo justicia para ella. Para Spector, la sentencia marcó el final de su otrora gloriosa carrera, ya que su caída en desgracia fue total. Había pasado de ser una de las figuras más influyentes de la industria musical a un asesino convicto, y su historia fue un duro recordatorio de la oscuridad que puede esconderse tras el resplandeciente mundo de la fama. El tiempo que Spector pasó en prisión estuvo marcado por problemas de salud y finalmente murió en un hospital de la prisión en enero de 2021. Su muerte no trajo alivio a quienes se habían visto afectados por sus acciones, pero sí sirvió como capítulo final en una de las historias más inquietantes de Hollywood. Para Lana Clarkson, su legado perdura, aunque es agridulce. Se la recuerda no solo por su carrera en el mundo del espectáculo, sino también por las trágicas circunstancias que rodearon su muerte, que siguen resonando como una advertencia sobre los peligros de la fama y la oscuridad que puede acechar tras puertas cerradas. El asesinato de Lana Clarkson dejó una marca indeleble en el mundo, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cómo las acciones de una persona pueden cambiar para siempre la vida de otras. Es una historia que sigue cautivando a quienes la escuchan y que sirve como una reflexión sombría sobre los peligros de la fama, el poder y la capacidad humana para la violencia. La trágica muerte de Lana Clarkson el 3 de febrero de 2003 sigue siendo uno de los acontecimientos más infames y desconcertantes de la historia de Hollywood. Ese día, su vida se vio violentamente truncada, dejando tras de sí una compleja red de preguntas, sospechas y secuelas emocionales que alterarían para siempre la vida de quienes la conocieron. Su muerte, que se produjo en la mansión del productor musical Phil Spector, se convertiría en un caso penal de alto perfil que cautivó a los medios de comunicación y al público por igual, planteando preguntas sobre la naturaleza de la fama, la violencia y el lado oscuro de la celebridad. La noche comenzó de forma bastante inocente. Lana Clarkson, una actriz talentosa pero relativamente desconocida, estaba trabajando en la House of Blues de Los Ángeles el 3 de febrero de 2003. Había trabajado allí durante algún tiempo como anfitriona, pero su carrera no había progresado como ella esperaba. A pesar de algunos éxitos iniciales en la industria del entretenimiento, incluido un papel protagónico en el clásico de culto Barbarian Queen, Clarkson se había encontrado trabajando en empleos de baja categoría, luchando por encontrar oportunidades estables de actuación. Su estrella se había apagado en el mundo competitivo de Hollywood, y ella se había adaptado a una rutina que implicaba trabajar en la House of Blues, un local popular en Los Ángeles. Fue allí donde conoció a Phil Spector, el legendario pero controvertido productor musical conocido por su influyente labor en la conformación del sonido de los años 60. Spector, que había producido algunas de las canciones más emblemáticas de la historia de la música pop, había sido durante mucho tiempo una figura problemática y excéntrica. Su carrera había estado marcada por periodos de genialidad y periodos de comportamiento errático, y en 2003 se había convertido en una figura solitaria que vivía en su enorme mansión de Alhambra, California. Se había retirado de la vista del público, pero su reputación de arrebatos violentos y comportamiento extraño era bien conocida en la industria. Según los informes, Clarkson y Spector se conocieron brevemente en la House of Blues esa noche y ambos entablaron una conversación. Spector, que era conocido por su carisma pero también por su imprevisibilidad, habría invitado a Clarkson a su mansión. Fue una oferta generosa y Clarkson, que recientemente había estado luchando con su propia carrera y vida personal, aceptó. Tenía pocas razones para sospechar que esta interacción aparentemente inocente se convertiría en un encuentro violento que cambiaría su vida. Clarkson y Spector abandonaron juntos la House of Blues y se dirigieron a la mansión de Spector, conocida como el Castillo de los Pirineos, en Alhambra, una ciudad del área metropolitana de Los Ángeles. La mansión, situada en lo alto de una colina, era una estructura amenazante que contrastaba marcadamente con el glamour que se asociaba típicamente con la élite de Hollywood. El Castillo de los Pirineos estaba diseñado al estilo de una fortaleza europea, con altos muros de piedra, una torreta y una extensa finca. Era el escenario perfecto para el excéntrico estilo de vida de Spector, que se caracterizaba por su reclusión y su comportamiento extraño.
Cuando Clarkson llegó a la mansión con Specter, probablemente no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La habían invitado a un mundo que estaba muy alejado de la realidad cotidiana que conocía. Specter, que tenía un largo historial de comportamiento errático y violento, no era la figura glamurosa y grandilocuente que muchos habían conocido en la década de 1960. Para entonces, se había vuelto tristemente célebre por sus cambios de humor, tendencias violentas y payasadas extrañas. Aún así, para Clarkson, la invitación a la casa de Specter probablemente parecía una oportunidad para socializar con una figura famosa, tal vez incluso revivir su propia carrera a través de esta conexión. Los detalles exactos de lo que ocurrió dentro de la mansión esa noche siguen sin estar claros. Nadie sabe con certeza qué sucedió entre Clarkson y Specter en las horas previas a su muerte. Sin embargo, lo que sí se sabe es que, en algún momento durante el tiempo que estuvieron juntos, se escuchó un disparo. Clarkson fue encontrada muerta en la mansión de Specter y la policía fue llamada inmediatamente al lugar. Según el relato de Specter, afirmó que Clarkson había muerto por una herida de bala autoinfligida. Describió los hechos como un suicidio, afirmando que Clarkson se había quitado la vida después de una breve conversación. Sin embargo, la evidencia en la escena pintó un panorama diferente. Los investigadores encontraron el cuerpo de Clarkson al pie de una escalera dentro de la mansión, y no había indicios de que hubiera estado sola en los momentos previos a su muerte. La escena del crimen parecía preparada, con la presencia de un revólver Colt Cobra calibre .38 junto al cuerpo de Clarkson. Esto planteó serias dudas sobre la versión de los hechos de Specter. La policía comenzó rápidamente a interrogar a Specter sobre los hechos que llevaron a la muerte de Clarkson. Fue detenido para interrogarlo y la investigación comenzó a desentrañar los detalles de la noche. Las pruebas sugerían que la muerte de Clarkson no fue un suicidio sino un caso de homicidio. Cuando no se controlan ni se tratan, pueden causar estragos tanto en la persona que los padece como en quienes la rodean. La historia de inestabilidad mental y tendencias violentas de Specter era bien conocida por quienes lo habían tratado a lo largo de su vida y carrera. Su comportamiento, que había sido excusado durante años debido a su genio musical, finalmente condujo a un momento de horror. Pero al final, no fue solo su legado como músico lo que lo definiría. Fue su condena por el asesinato de una mujer inocente. Para quienes conocieron a Lana Clarkson, no hay nada que pueda reemplazar la pérdida que sufrieron. Su muerte dejó un vacío no solo en la vida de su familia, sino también en el mundo del espectáculo. Hay innumerables actrices, artistas y aspirantes a intérpretes que, como Clarkson, luchan contra las adversidades de una industria que a menudo valora la imagen por sobre la sustancia, la fama por sobre la autenticidad. En los años transcurridos desde su muerte, la historia de Lana Clarkson ha seguido siendo relevante en los debates sobre la violencia, la fama y la naturaleza frágil de la vida. Ha llevado a muchos a plantearse preguntas más profundas sobre los riesgos que enfrentan las mujeres en situaciones vulnerables, en particular en la industria del entretenimiento. También ha obligado a hablar sobre la naturaleza de la violencia y las formas en que a las personas con poder e influencia se les permite a menudo actuar sin consecuencias hasta que es demasiado tarde. Al final, aunque se hizo justicia con la condena de Specter, nunca será un cierre total para quienes amaban a Lana Clarkson. Su muerte es un trágico recordatorio de que la violencia no siempre es fácil de detectar y las cicatrices que dejan estos eventos suelen ser invisibles. La vida de Lana Clarkson puede haber sido corta, pero su historia sigue viva en las lecciones que nos enseña sobre los peligros del poder sin control, la fragilidad de la vida y la necesidad de luchar siempre por la justicia, incluso cuando la verdad parece esquiva.